Un saludo para todos. En este video veremos la forma de elaborar planos que incluyen las vistas de una pieza a partir de su modelo en tres dimensiones. Es decir, encontraremos ese plano de esa extensión .dft que trabajamos inicialmente a partir de ese archivo .par del objeto que tenemos. Anteriormente estábamos trabajando aquí en esta parte 3D utilizando las herramientas de establecer plano para ver la vista de corte. Acá en la pestaña de inicio también podemos tener distintos estilos de vista. Por ejemplo, si selecciono esta segunda opción me van a aparecer los contornos ocultos del objeto, solo que como una visualización 3D no me muestra esos contornos ocultos con líneas discontinuas, sino con líneas continuas. Para diferenciarlo, lo que hace Solid Edge es colocar las líneas un poco más finas. Así se puede distinguir. Listo, entonces aquí por ejemplo puedo ver la vista frontal, puedo ver la vista lateral, puedo ver la vista superior y eso es una ayuda para construir los planos. Pero en realidad no nos interesa como tenerlo de esa forma, sino sacar todos los planos de forma inmediata y organizarlos en una sola hoja, una sola plantilla. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Voy a irme acá al botón de aplicación, nuevo, y puedo crear un plano del modelo activo, es decir, un plano de esta pieza con la que estoy trabajando. Le doy allí, le doy a aceptar diciendo que quiero que utilice esa plantilla, la plantilla de ISO, y la ha cogido por defecto porque ya mi modelo estaba hecho dentro de las normas ISO. Le doy a aceptar. Ahora, inmediatamente me aparece aquí la vista frontal para ubicarla. Y yo puedo hacer dos cosas, irme acá a las escalas a seleccionar cuál es la que quiero utilizar para trabajar o mover el scroll del mouse, es decir, el botón medio del mouse para configurar esa escala. Voy a dejarla de este tamaño. Coloco mi vista frontal. Cuando me muevo hacia arriba en teoría, coloco la vista superior, ya explico por qué en teoría, y acá coloco la vista lateral derecha. Aquí debe aparecer el isométrico. Voy a darle escape ya para terminar. Y ahora, ¿qué nos damos cuenta? Miremos esta vista superior, tiene su agujero aquí y tiene este otro agujero que se ve acá en la parte inferior de la vista. Pero si yo me voy acá, cuando tengo la vista superior, en realidad ese agujero queda en esta parte de acá. La vista lateral derecha, bueno, aquí tenemos ese agujero en esta parte izquierda superior. Y si yo le doy control R acá, nos damos cuenta que en realidad acá aparece en la vista derecha, superior derecha. ¿Qué sucede allí? Incluso apreciamos de que el isométrico no se ve de la misma forma en que lo tenía ya en mi archivo .par. Lo que ocurre es que estamos utilizando una proyección de primer ángulo en estos momentos, es decir, lo que está arriba en realidad es la vista inferior, lo que está a la derecha es la vista izquierda. Por eso decía ahorita que en teoría lo que estaba aquí era lo de arriba, pero no es la vista superior, sino que es la vista inferior. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nosotros vamos al botón de aplicación, ajustes, opciones y voy aquí a normas de dibujo. En normas de dibujo, aquí tengo una opción que dice ángulo de proyección. Vamos a seleccionar tercer, porque el tercer ángulo de proyección es el mismo que corresponde al de la norma americana. Lo que pasa es que como estamos trabajando con ISO, que es la norma internacional, él por defecto tiende a seleccionar la de primer ángulo, pero vamos a pasarnos a la americana. Aplicar, aceptar. Ahora, aun cuando yo vaya acá a la pestaña de inicio y le doy a actualizar vistas, él no me va a cambiar ese formato. Lo que me toca hacer entonces es borrar esto, porque no me sirve. Y ahora sí agregar las vistas, donde le doy acá donde dice asistente de vista y se despliega esta ventana. Debo aclarar entonces de que cuando vayamos a realizar esta parte de las vistas de un isométrico, lo recomendable es primero hacer la configuración de la norma de dibujo a tercer ángulo para luego empezar a trabajar. Ya cuando estamos en esta parte debemos entonces buscar la pieza a la que nosotros queremos agregarle a las vistas. Pero antes de buscarla debemos garantizar, asegurarnos de que en esta parte de acá abajo esté seleccionada la opción documento de pieza .par, porque lo que queremos buscar es una pieza, no un plano, no un ensamble. Entonces vamos a buscar esa pieza
acá en nuestros archivos. Lo que hacemos es que la agregamos. Y ahora sí, en estos momentos, lo que está aquí arriba corresponde a la vista frontal, lo que está aquí a la lateral derecha, y vemos que nuestro isométrico se ve tal cual como lo teníamos acá. Voy a habilitar nuevamente la opción que tenemos por defecto, que es sombrear con bordes visibles. Listo, ya estamos acá en el plano. Ahora que me falta agregar las cotas, yo puedo tomar el elemento Smart Dimension y empezar a acotar cada elemento necesario dentro del plano, pero hay una opción más rápida para trabajar. Aquí hay una opción que tiene como una manito con una cota y dice recuperar cotas. Le voy a dar clic allí. ¿Y qué hace este comando? Él lo que hace es traer las cotas que están en el modelo 3D acá a mi plano. Entonces le doy clic a la vista, coloca las cotas, clic a esta vista y clic a esta vista y ahí me coloca todas las cotas que yo estoy utilizando. Le voy a dar escape ya para terminar ese comando. Lo que nos tocaría ahora es empezar a organizar esas cotas para que el plano tenga una mejor presentación. Un aspecto que debemos resaltar acá cuando estamos realizando los planos e incluimos esas vistas es que estas vistas van alineadas. Este borde inferior va alineado con el borde inferior de acá y este borde izquierdo con el izquierdo de acá. Si yo por ejemplo bajo este, inmediatamente la otra vista se baja. ¿Por qué? Porque quiere garantizar de que estén siempre alineados. Ahora si yo por ejemplo muevo este, también se mueve este de acá garantizando precisamente esa alineación. Esto con el propósito de que siempre podamos relacionar las vistas unas con otras de una manera más sencilla. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que hay una línea que divide dos regiones, parece aquí como una forma de C, y siempre que encontramos la línea o esas divisiones de zonas, lo que nos están diciendo es que hay un cambio de profundidad. Entonces yo sé que estas zonas, la izquierda o la derecha, una de ellas dos es más alta que la otra. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo miro este borde de acá, el izquierdo, y relaciono también este borde de acá de la mitad. Entonces, esta zona izquierda lo que me está diciendo con la vista frontal es que es más alta que la zona derecha que aparece acá. Por eso es importante mantener nuestras vistas siempre alineadas. Nosotros hemos definido unos valores para estas cotas de acuerdo a nuestro modelo. Pero ¿qué pasa si a este modelo yo le digo que esto no es 400, sino que por ejemplo sea 420? Y claramente mi modelo va a cambiar su tamaño. Pero entonces, ¿qué sucede acá en el plano? Inmediatamente al regresar nos damos cuenta de que aparecen estos recuadros. Estos recuadros me están indicando de que hubo un cambio en mi pieza y que debe actualizarse la vista. ¿Cómo lo hago? Donde dice aquí actualizar vistas. Cuando yo le doy allí, me aparece bueno que hay una cota que ha cambiado y le puedo dar entonces borrar todo. ¿Para qué? Para que elimine esa cota vieja y ahora me aparezca esta cota nueva de 420. Otro aspecto importante dentro de los planos y que debemos revisar es el tamaño de la hoja de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Donde dice hoja 1, bueno, primero miremos cuál es el tamaño en lo que está configurado por defecto. Por defecto nos asignó el A3, pero puedo ir acá a hoja 1, clic derecho, configuración de la hoja, y tenemos tres pestañas: tamaño, nombre y fondo. Para yo configurar un tamaño, por ejemplo, podemos decir que un tamaño A2, yo no solamente debo cambiarlo aquí en la pestaña de tamaño, sino acá en la pestaña de fondo. Y le digo acá A2. Luego le doy aceptar. Entonces, obviamente, como el espacio de trabajo es mucho más grande, ahora mis vistas van a estar pequeñas en comparación a todo ese espacio de trabajo. Lo que podemos hacer es, bueno, le doy clic a una de estas vistas y le cambio el tamaño. Lo mismo hago con el isométrico. Lo que hacemos después es simplemente reacomodarlas un poco para que quede un poco más organizado. Podemos correr esta cota un poco para acá porque en realidad corresponde a esta vista.
Una característica que tiene el realizar las cotas a través de esta opción de recuperar cotas es que no coloca cotas redundantes. Es decir, que, por ejemplo, yo quiero conocer cuál es la longitud, el ancho que hay aquí en esta vista, que sería de 400. Yo no coloco la cota para eso porque ya aquí en la vista superior se indicó de que esto era 400. Entonces, si hay una información que se entregó en una vista, no es necesario colocarla en otra vista. Otro aspecto que debemos revisar es el hecho de que, bueno, yo tengo mis cotas aquí, hay que organizarlas un poco más, de pronto colocar esta cota de 300 milímetros y bajarla. Bueno, incluso no bajarla, vamos a colocarla acá, porque tampoco es recomendable que nuestras líneas de cota atraviesen, estén cortando las líneas de los contornos. Y por acá nos encontramos con un inconveniente, o de pronto no un inconveniente, sino con algo que no es muy aconsejable realizar, y es el hecho de que se están acotando contornos ocultos. Lo que las normas de dibujo sugieren es, en vez de utilizar esos contornos ocultos para la acotación, se deben crear unas vistas de corte donde yo pueda ver ya esa parte interna del objeto y acotar ahora sí sobre esa vista de corte. Entonces vamos a hacer una vista de corte para este objeto. Y en la presentación, que por acá la tengo, habíamos visto que esa vista de corte se definía desde la vista superior, pero yo también puedo definir ese mismo plano de corte desde una vista lateral. Vamos a hacer eso entonces. Voy a ir acá a plano de corte y voy a definir ese plano de corte. Lo primero que debo hacer es lo que me indican acá abajo. Dice, haga clic en una vista de dibujo. Me pregunta entonces a cuál vista de las que tengo aquí quiero agregarle un plano de corte. Le voy a decir que a esta. Le doy clic. Inmediatamente hay unos cambios acá arriba porque se ha creado un contexto en el que queremos definir cuál va a ser ese plano de corte. ¿Y cómo lo definimos? A través de una línea. Entonces yo voy a coger por acá, voy a trazar una línea. Si se dan cuenta, ni siquiera me tocó irme acá al comando de línea para crearlo, sino que ya por defecto, cuando le di crear ese plano de corte, él activa esta opción. Cuando yo lo he colocado, ¿qué voy a hacer? Le doy acá, cerrar plano de corte. Y seguido a eso, él me pregunta en qué dirección quiero observar a partir de ese plano de corte que he definido. Yo le voy a decir casi acá, que mire de izquierda a derecha. Y entonces en estos momentos solamente tenemos el plano de corte, más no tenemos la vista de corte. Voy a subir esto un poco, voy a arrastrarlo, y ahora sí, para que cuando agregue esta vista de corte, la coloque por acá al lado. Entonces cuando le doy corte, acá en este comando, él me pide que seleccione cuál es el plano de corte. Entonces yo le doy clic a la traza del plano de corte. Aquí es. Y me muevo hacia la derecha y ahí inmediatamente está mi vista de corte. Ahora, ¿qué debemos hacer a partir de esto? Yo de estas cotas que están acá, voy a darle escape porque tenía todavía activo el comando de plano de corte. Voy a seleccionar estas cotas y las voy a eliminar porque esto en realidad quiero mostrarlo es a partir de esta vista de corte. Entonces acoto eso, Smart Dimension, esta de aquí y esta de acá. Entonces tengo mis dos cotas. ¿Qué otra cosa puedo acotar? Este agujero que está aquí. Y antes de acotarlo, quiero que revisemos esto. Acá tenemos una línea del eje central del agujero. Vamos a colocarle eso. ¿Para qué? Para que cuando veamos en esa vista de corte, nosotros tengamos claro que eso es un agujero lo que está allí. Entonces le doy línea de centro. Aquí verifico que está activada la opción por dos líneas y selecciono el extremo izquierdo y el derecho y ahora aparece esa línea de centro. Lo que quiero hacer ahora es acotar este agujero que aparece aquí. Quiero colocarle la medida del diámetro, que es un diámetro a pesar de que no se ve una sección circular en esta parte del dibujo. Sin embargo, si nos vamos a la vista superior, sí vemos que se aprecia ese círculo. Puedo dejar esta cota aquí porque ya me está indicando la medida, pero también puedo colocarlo acá. Vamos a colocarla acá en estos momentos, bueno, una porque normalmente se colocan en las vistas de corte y dos porque quiero que aprendamos un aspecto nuevo al realizar esa cota. Entonces le doy clic derecho acá, eliminar, o bien le pude haber dado clic y suprimir. ¿Cómo hacemos? Yo le voy a dar Smart Dimension, clic acá y me aparece 40.
Sin embargo, nos damos cuenta de que no nos aparece el símbolo de diámetro. Si vamos a alguno de los ejemplos que están acá en la presentación, miramos que en el caso del pistón, a pesar de que no se ve la parte circular aquí, sino que simplemente se ve el agujero, aquí se está indicando que es diámetro 12, o sea, se coloca ese símbolo de diámetro al principio. ¿Cómo hacemos eso acá? Bueno, para agregarlo le doy clic y me voy acá a esta opción que dice seleccionar prefijo. Acá tengo varios prefijos que yo puedo seleccionar. ¿Cuál voy a escoger? Este carácter que dice prefijo de cota de el de diámetro. Le doy clic y luego le doy aceptar. Inmediatamente aparece ese símbolo de diámetro. Seguido a eso, ¿qué voy a hacer? Resulta de que esta parte de acá es bastante pequeña. Hay un redondeo, pero no es muy apreciable dentro de esta vista. Entonces, si yo quiero verlo con mayor detalle, ¿qué nos sirve? Precisamente una vista de detalle. ¿Dónde la encontramos? Acá, en esta parte superior. Entonces, clic en detalle y lo que me va a permitir es configurar por defecto un círculo, es decir, el ya, así como en el plano de corte configuraba por defecto el comando de línea, aquí configura por defecto el comando de círculo. Para él recordemos que debo definir un centro y el diámetro de ese círculo. Entonces le voy a dar clic por acá para definir ese centro y amplío ese círculo hasta cubrir toda la zona que yo quiero ver en detalle. Le doy clic y luego que le doy clic me aparece para incluir mi vista de detalle. Por acá entonces vamos a organizarlo un poco. Voy a arrastrar esa letra B, voy a colocarla acá para que no esté allí como encima de la otra indicación del corte. Pero nos damos cuenta de lo siguiente, en realidad hizo ese corte y el tamaño se ve muy similar. Entonces para aumentarlo en realidad lo que hacemos es que le doy clic y aquí voy a buscar una puede ser la escala 1 a 1 y ahora sí voy a ver eso mucho más grande en detalle lo que yo quiero construir. Incluso podemos colocarle esto un poquito más grande. Ahora, ¿pero qué sucede? En realidad todo el plano tiene una escala y cuando yo voy a utilizar una escala diferente a la del resto del plano, yo debo indicar cuál es la escala. Entonces le doy clic acá y acá aparece mostrar leyenda. Le doy donde dice mostrar escala de la vista. Y ahí me aparece que es una escala 2 a 1. Pero ahora, ¿dónde aparece el valor de la escala del resto de mi plano? Aquí nos damos cuenta que está el espacio para escala, pero no aparece el número. Aquí aparece también la fecha un error sin referencia y el nombre también, mi nombre aparece como cortado. Eso sucede a veces, bueno, en el caso de lo del error sin referencia porque no encuentra la fecha del archivo. Y aquí no nos está reconociendo la escala. Para modificar eso, ¿qué vamos a hacer? Aquí, donde habíamos ido antes, a hoja 1, clic derecho, en esta ocasión vamos a decir editar fondo. Y él me muestra varios tamaños acá de hoja que son las distintas plantillas que yo podría configurar. Estando allí lo que voy a hacer es que, bueno, le puedo dar doble clic a mi nombre y allí modificarlo. Bueno, en este caso él está asumiendo por defecto la palabra autor. ¿Y ese autor dónde está? Voy a cerrarlo. Voy acá, información, propiedades del archivo, resumen. Aquí dice Oscar Ballestas. Yo puedo darle aquí, borrar el primer nombre y solamente dejar Ballestas. Aceptar y ahora él se coloca aquí el nombre. Si no nos aparece inmediatamente, lo que hacemos es que le damos a actualizar vistas para que él lo coloque. Aquí, como no nos está apareciendo la fecha, podemos colocarle la fecha, por ejemplo, 20/04/2020. Le doy a aceptar y si quiero acomodarlo en ese punto medio que nos aparece, lo arrastramos y allí queda un poco más centrado. Ahora, hemos llegado a esta parte acá de modificar la plantilla con un propósito particular y es modificar la escala. Más que modificar esto, lo que me interesa en este momento es configurar la escala. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esto que está aquí, control C, control V, lo voy a colocar por acá, le doy escape para cancelar
y ahora le doy doble clic. Entonces aquí borro esta parte que aparece autor y yo puedo colocar directamente el valor de la escala, que la última configuración que le coloqué creo que fue 1:5. Pero fíjense que ni siquiera me acuerdo qué escala le coloqué y yo no quiero tener que andar modificando este valor cada vez que hago un cambio de la escala. Lo que entonces podemos hacer es recurrir a un formato que tiene SolidEdge de tal forma de que cada vez que yo modifique la escala, él se pueda actualizar. Acá, texto de propiedades, y van a irse acá donde dice escala de la hoja. Ahí le dan seleccionar, aceptar y luego aceptar nuevamente. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí me aparece una escala 1:1, pero eso es simplemente como un valor de ejemplo que toma él allí. Cuando yo me voy acá a la hoja 1, yo veo que aparece la escala como tal, corresponde a nuestro plano, 1:5. Entonces, todo esto que está aquí está a escala 1:5 y esta parte en particular, la vista de detalle está en una escala de 2:1. Ya para finalizar, lo que nos queda por hacer es colocar las cotas acá en esta vista de detalle. Entonces, por ejemplo, este redondeo de acá nos acotó. Yo debo colocarlo acá en mi vista de detalles que se pueda apreciar mejor. Adicionalmente, esta cota de 5 milímetros que aparece acá es muy pequeña y casi que ni se percibe lo que está acotando. Lo que voy a hacer es eliminarla y colocarla por acá. Listo. Con eso hemos terminado la acotación de nuestro plano. Si no queremos seguir teniendo activas estas opciones acá de la plantilla, lo que podemos hacer es darle ver y desactivar la opción que dice fondo. De esa forma solamente nos quedamos con la hoja de trabajo y no con las plantillas donde modificamos la fecha, el nombre, la escala y todos esos aspectos.